Ya anda por aquí, por los estudios, la invitada, la entrevistada de la noche de hoy. Una larguísima trayectoria, hace 47 años que canta nada más dentro del universo de la música popular uruguaya. Es una de las voces legendarias, sobre todo de la escena femenina nacional, y va a ser un placer enorme poder conversar con ella. Pero quiero antes compartirles el número de nuestra comunicación de WhatsApp, es el 099-891-888, 099-891-888 para ponerse en contacto con nosotros. Si les parece, ya nos sumergimos entonces en la presentación de nuestra entrevistada. La vi llegar agitada, con el pelo alborotado. El maquillaje no pudo negar que había llorado. Nos sentamos en el bar a recordar el pasado, pero el presente feroz se descolgó despiadado. Es intérprete, compositora, comunicadora, docente y actriz. Y el peso de su obra como cantante la ubica como una de las principales voces femeninas del país. Lleva una veintena de discos publicados desde que irrumpió en la escena musical local hace ya más de 4 décadas. Sus primeros pasos fueron con Rumbo, en plena dictadura cívico-militar, junto a Mauricio Ubal, Gonzalo Moreira, Carlos Vicente, Gustavo Ripa y Miguel López. Creció entre los escombros que dejaban las botas. No fue para el exilio, no fue para la cárcel. Sin embargo, en paralelo, acompañada por la banda Repique y bajo la producción de Jaime Ross, Laura Canoura hizo su debut solista allá por el año 1984 con Esa Tristeza, un álbum mayormente de versiones, en el que sorprendió con un tema compuesto a medias junto a Fernando Cabrera, Detrás del Miedo. Y me dejaste el misterio que no intenté descifrar, y me enseñaste esa cosa que no sé cómo nombrar. De aquel disco se cumplieron ya 40 años y el recorrido de Canoura ha sido de alto vuelo. Tangos, boleros, folclore, rock, música popular o chanson francés han sido los distintos géneros donde Laura ha buceado tanto desde la composición como la interpretación, condición que reivindica y disfruta. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Tras la disolución de Rumbo en el año 1987, conformó el trío pionero de mujeres llamado Las Tres, primero con Estela Mañone y Mariana Ingold y poco después con Mañone y Flavia Ripa. Y uno tras otro recorro aquellos pedazos de mí que desparramaste con tu repentino partir. Hace 35 años grabó uno de los más célebres boleros locales de la mano de Jaime Ross. Para aquel disco Estamos rodeados. Inexplicablemente corre las agujas del reloj y en la ventana inexplicable nace nuevamente el sol. Un recuerdo inexplicablemente gira alrededor, inexplicable como el mundo es el amor. Desde entonces Canoura ha desplegado una enorme carrera en solitario. Hace 3 décadas, a fines del 96, fue convocada por el entonces director de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, Federico García Vigil, para interpretar Galas de Tango, un espectáculo de perfil internacional, con el que se presentaría en sucesivas oportunidades y en diversos escenarios, en Brasil, en Chile e incluso hasta en Egipto. Sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido y le ha abierto una gotera perdido. Durante la pandemia, un fondo de estímulo de la formación y la creación artística del MEC le permitió indagar en el universo femenino de la canción local. Conoció la obra de 160 colegas, entrevistó a 30 de ellas para conocer el misterio de la composición y luego seleccionó 15 y de esas eligió 6 canciones para versionar. Ese es parte del insumo con el que trabajó para su más reciente trabajo discográfico, Mariposa Monarca. Y aquí estoy, no lo vas a gritar, en mis alas te voy a llevar a un lugar donde pueda tal vez evitar
Junto a Juan Pablo Chapitá, el director musical de su nuevo proyecto, seleccionó viejas canciones que Canoura atesoraba en una carpeta digital. El Ángel, esta que suena, Aquel vestido floreado y Runaway, la canción con la que abre el disco, una pieza labrada con sutileza que aborda el exilio y la permanencia desde el fugitivo vuelo de una mariposa monarca. Como si fuera poco, comparte los versos junto con Lisandro Aristimuño para alcanzar una interpretación épica y magistral y fundar el concepto sobre el cual el disco irá a transitar. Una carretera en la oscuridad hasta la frontera. ¿Cuánto faltará? La monarca es una especie de mariposa capaz de emprender viajes transoceánicos y recorrer hasta 4.000 kilómetros, sembrando huevos durante el trayecto para garantizar su legado, desde Canadá hasta México, para luego intentar regresar. Su belleza es lo que la mantiene a salvo de los depredadores. La alegoría trazada por Canoura implica a toda una escena femenina artística local, una travesía de largo aliento, casi de postas, en la que cada una retoma el legado de su antecesora. ¿Qué pasa con estos humanos que van para atrás? Y aquellos que se adelantaron, que van a esperar, que van a esperar. Conversan los libros de antaño, conversan los cielos extraños. La lista de invitados continúa con Ricardo Mollo, de Divididos, quien entona los versos de Puntos Cardinales, en esa vidalita magnética y sutil de Carmen Pi, y la catamarqueña Nadia Larcher, para acompañar la honda interpretación del chamamé litoraleño de Ana Prada, En Tierra Adentro. No conviene esperar cada cosa a su tiempo, viendo el amanecer, nos vamos muriendo, no da vuelta el reloj. Lo presenta en vivo el próximo viernes 17 de julio la Sociedad Urbana de Villa Dolores, escoltada por Juan Pablo Chapital, Santiago Montoro, Nicolás Román y Martín Ibarburo. Y para La Música Me Llueve es un enorme placer darle la bienvenida entonces esta noche a la señora Laura Canoura. Es un placerazo, Laura, que estés por acá, que te hayas venido además una noche tan fría como la de hoy. Pero acá está divino, así que me voy a quedar feliz de la vida. Me saco esto. Te dejamos esos auriculares por porque, las dudas, como sé que sos colega también de la radiofonía, sí, capaz que por algún momento querés no, estoy bárbaro, sí, monitorearte. ¿Hay algún audio que quiero compartir contigo en algún trayecto del programa dentro de esta larga charla que tengo planificada? Y quiero arrancar rememorando, yendo un poco atrás en el tiempo. Quiero viajar a tus comienzos y en este mes recordar aquel junio del año 79, cuando debutás con Rumbo en el Teatro Astral. Quería preguntarte cómo recordás aquel contexto, aquel debut, aquel conjunto. Mirá, yo lo que me acuerdo mucho es de la época, sobre todo en la que estábamos en el Nemus, unos muchachos así inquietos en medio de la dictadura, buscando refugio, buscando un lugar donde coincidir, donde hablar de cosas, donde hacer cosas que te gustaran. Y me acuerdo así, el flash que me viene de esa época es el Choncho, que fue el artífice de que nosotros existiéramos, un tipo ahí está como la señal de artista, de músico que yo quiero ser. Yo quiero ser como el Choncho. El Choncho fue un tipo súper generoso, talentoso, formador, pero muy generoso a la vez, porque no cualquiera agrupa un grupo de gente y le dice: yo creo que ustedes están prontos como para salir a quemar las naves, busquen a alguien que los acompañe, qué sé yo. Fue una figura súper importante. Y bueno, nada, los amigos, ¿no? Rumbo es eso, es un grupo de amigos pasándola bien, sobre todo. Ese es mi recuerdo. Capaz que los otros... Pero con un repertorio muy comprometido también para aquel también, contexto, pero también, ¿no? Con canciones de amor, ¿verdad? Sin duda. Porque El lugar de mí, que para mí es una de mis canciones favoritas, o Sábanas, que es de Gonzalo y de Mauricio,
también son canciones de amor, ¿no? Y yo tengo la mirada de que también las canciones que eran más reconocidas como, digamos, del momento histórico, político, como A Redoblar, por ejemplo, también están atravesadas por el amor, por el afecto, por el cariño, por lo que uno siente por los demás, ¿no? El robo incluso, ¿no? El robo. Es un amor maternal. Claro, totalmente. Es hermosa y dramática al mismo tiempo, ¿no? Igual siempre tenemos esta como discusión con el resto de los colegas de Rumbo, no discusión, pero que mi mirada es que mi objetivo nunca fue tener un lugar no sé confrontación, de confrontación o de imagen o de responsabilidad político-cultural. Mi deseo nunca fue ese. Yo lo que quería, me encantaba cantar, me gustaba muchísimo lo que componía Mauricio, sobre todo. Para mí era un placer cantarlo y pensar, no, yo pensar que estoy cantando canciones inéditas, que nadie las cantó antes que yo. Esto no es un tango que ya lo cantaron miles, o un bolero, o un rock and roll, ¿no? Estas son canciones que las estoy cantando yo por primera vez, ¿no? Ese para mí fue como de las cosas más importantes, ¿no? Y era una grupalidad masculina, pero que al mismo tiempo cedía un lugar muy privilegiado para vos. Sí, era una masculinidad muy fraterna también, ¿no? A mí las veces que me han preguntado si yo viví momentos de acoso o dentro del ámbito artístico, digamos, ¿no? En la calle, como todas las demás mujeres en el mundo, ¿no? Pero en el ámbito artístico, los demás de Rumbo eran muy fraternos conmigo y lo que tenían era una actitud como muy de cuida, ¿no? Siempre estaban como muy alrededor mío en toda circunstancia, nunca me dejaban sola. Cuando íbamos a tocar a los lugares más diversos, ¿no? De los teatros, un comité de base, un club de barrio, en el interior, yo qué sé. Ellos nunca permitían que yo me quedara como totalmente sola, ¿no? Había como y yo me sentía una más. Yo en realidad tenía como una actitud muy chiquilina en esa época, que consideraba que ser iguales quería decir que yo tenía que cargar las tumbadoras a la par de ellos. ¿Qué tenías, 21 o 22? 22, 23, sí. Y de este momento del Para abrir la noche y el estreno de este Redoblar, que era la despedida, ¿no? Era el cierre de aquel espectáculo planificado casi a imagen y semejanza de una propuesta murguera, ¿no? Claro. Con un saludo, un popurrí, una retirada. A mí me encantaban esas canciones, las canciones murgueras de Rumbo. A mí son las que más me gustan mucho más. Yo, a lo largo de los discos que hicimos, a medida que fue avanzando el tiempo, yo fui teniendo un lugar como más protagónico, digamos, como cantante, ¿no? Pero a mí, sin embargo, las canciones que más me gustan de Rumbo son las donde el grupo tiene peso, ¿no? No solamente las murgueras, que son la mayoría, sino las folclóricas, por ejemplo, ¿no? Con arreglos y arreglos de guitarras increíbles, que en esa época no se usaban mucho, ¿no? Y después lo que recuerdo mucho, ya es en el Circular, aquel espectáculo en el que se llamó Para abrir la noche, que fue compartido con Rubén Olivera, que para mí fue un comienzo como vertiginoso el de Rumbo. Nosotros pasamos de tocar en una salita chiquita como la del Circular para, yo qué sé, 70 personas, ponerle, a tocar en el Palacio Peñarol o en lugares así enormes, ¿no? Rápido, fugaz. ¿Y en tu casa qué te decían? Porque si bien vos no querías tener una participación combativa desde la plataforma artística musical, de alguna manera había un repertorio que era un repertorio desafiante, por decir de alguna forma, ¿no? ¿Qué decían en tu casa? Y pasaban miedo. Mis padres tenían miedo, porque yo ya en esa época yo ya tenía, mi hermana había estado presa, mi hermana Carmen, y mi hermana Cristina se había ido exilada, así a las escondidas. Y entonces mis padres tenían mucho miedo, porque yo ya era mayor de edad, ya podía hacer lo que quería, pero seguía viviendo con ellos. Y pasaban miedo, ¿no? La mitad de las cosas, yo qué sé,
Yo desde los 17, 18 años la mitad de las cosas no se las contaba para que no se asustaran. No porque me creyera súper valiente y militante y combativa, sino porque cualquier cosa que hicieras en esa época, ¿no? Toda la época del canto popular, de la música popular, fue muy dura, pero también fue muy divertida a la vez, muy jocosa, ¿no? Yo siempre digo que habría que hacer un libro o algo así en donde uno no contara porque la gente lo que viene a preguntarte en general es lo dramático de esa época, pero pasaban cosas muy hilarantes y muy divertidas. Entonces, mientras uno podía hacerles trampa a la censura, bueno, nosotros cada vez que ibas a tocar tenías que presentar unos papeles con todos los documentos, cosas y las letras de las canciones. Entonces yo era la encargada de hacer las letras, de escribir las letras, porque estudiante de arquitectura, pero además también teníamos la práctica de que las cartas que le mandábamos a Carmen a la Cana o a mi hermana Cristina, sobre todo Carmen en la Cana, solo podíamos escribir una hoja y entonces había que hacer una letra muy chiquita para que entrara mucha cosa para poder escribirle toda la familia. Entonces yo con esa letra chiquita las letras también. Y de corrido, no escribía línea por línea la canción, vamos a no facilitar las cosas. Claro. Vamos a hacer lo más difícil que se pueda, sin puntos ni coma, letra de corrido, el título, otro tema y así. Y bueno, así lo llevábamos. Me deslizaste ahí, estudiante de arquitectura, ¿por qué dejaste la carrera? Y bueno, ¿por qué la dejé? Porque yo entré a la Facultad de Arquitectura sin saber muy bien a qué iba, solo porque antes había entrado mi hermana Carmen, que es la del medio, y yo la admiro mucho hasta el día de hoy, y fui atrás de ella, ¿no? Un poco buscando lo que yo veía a través de sus ojos, ¿no? Esa vida como activamente social y humana que había dentro de la facultad, ¿no? Que fue lo que más me gustó de la facultad. Eso, la formación artística que me dio, sobre todo, los vínculos, los amigos que todavía conservo. Pero después llegó un momento en que era tan fuerte la presencia de la música en mi vida que yo no daba abasto, no podía hacerlo. Yo ya trabajaba, no podía estudiar arquitectura, trabajar y dedicarme a la música. Entonces no sabía cómo decírselo a mi papá, que mi papá no había querido que entrara a la facultad, porque decía que era una carrera muy machista, que ya Carmen no me hizo caso, vos tenés que hacerme caso. Y cuando le dije que me iba, no quería que me fuera. ¿Cómo te vas a ir si te queda tan poco para recibirte? Y bueno, nada, me fui. Porque feliz. Cursaste largo, entonces. Sí, hasta cuarto. Ahí va. Y me fui habiendo dado estabilidad, que para los arquitectos que te escuchan saben que estabilidad 2 es una materia muy difícil, que la salvé con 11, y entonces cuando salí tiré los apuntes en el estanque, así afuera, entre los escalones, y me fui dignamente. Para que no pensaran que me estaba yendo por... Derrotada, sí. No. Vencida. Y me dejaste el misterio que no intenté descifrar y me enseñó. Yo lo reseñaba al comienzo, en el 84, en simultáneo con Rumbo, bajo la producción artística nada menos que de Jaime Ross. Grabás el debut con esa tristeza y de ahí concretás una composición que venías trabajando en un taller de canciones con Corium Aroñán. Y tengo un pequeño audio donde vos relatás parte de ese momento. A ver. Yo hice una letra, un boceto de letra, digamos, que contenía las 2 primeras estrofas, parte de la última, se la pasé a Fernando le puso la música, completó la letra, haciendo parte del estribillo, sobre todo el estribillo, y yo ahí retoqué la letra y prácticamente quedó hecha. O sea, el estribillo era como una especie de fantasma para mí, que sobre eso escribía el estribillo definitivo. Y me dejaste el misterio. La composición a 4 manos. Sí. ¿Cómo fue? Fernando era parte de ese taller también. Claro, eran compañeros. Éramos amigotes. Fue la primera vez que
que yo le mostraba algo a alguien con intención, porque yo alguna cosa había hecho, de hecho en Rumbo grabé un tema que era un poema de Benedetti con música mía, ¿viste? Pero así de escribir letras y eso nunca había hecho nada y nunca le había mostrado a nadie. Y con Fernando nos cruzábamos muchas cosas estando en el taller, también porque éramos muy pillos y nos aburríamos de repente en el taller y como si fuéramos liceales charlábamos o nos intercambiábamos papelitos con anotaciones. Era una época de mucha amistad con Fernando, nos veíamos mucho. Él de hecho fue mi primer guitarrista en solitario para un encontrazo de la Facultad de Arquitectura, que él me acompañó ahí, no sé que habré cantado, ni me acuerdo. Sí, éramos muy amigos. Pero a Fernando no le gustó mucho que le retocáramos lo hecho. Los compositores somos todos muy celosos. Cuando componemos, queremos que... Con Hugo Fato me pasa mucho eso. Me ha pasado de que me mande músicas y yo le meto la letra encima y me tomo mis libertades de repente no respetar todas las sílabas, no sé qué, y entonces se la agarra y me dice, no, esta música te la dejo para que le pongas otra canción. Con esta letra, dámela que yo le voy a poner una música. Ahí va. Sí. La que le forzaste un poquito, la acomoda musicalmente. Sí. Y ahí la hace otra canción y ahora tengo la tarea de con la música que nos quedó, que era divina, meter una letra encima, pero que sea respetuosa. Que respete la cantidad de sílabas que compuso. Increíble. Imponente. Y aquel trabajo con Fernando Cabrera para este disco además tuvo una repercusión enorme. Imponente. ¿La llegaste a proyectar? ¿La llegaste a ver Nunca, venir? Jamás. Estuvo a punto de no entrar en el disco ese tema, porque Jaime es un tipo, yo no sé cómo trabajan los otros productores, yo como productora o como docente ahora de gente que ha hecho espectáculos y qué sé yo, sigo un poco los pasos de Jaime. Jaime me dijo a mí, elegí 30 canciones que quieras cantar y de ahí vamos a sacar el repertorio para el disco que te gustaría cantar. Y yo ahí empecé a sumar de acá, de allá, qué sé yo, no sé qué. Y un día como que me animé a mostrarle a Jaime eso que teníamos medio como bocetado con Cabrera, que estaba ya casi terminada. O sea, Cabrera la terminó y yo le modifiqué junto a Jaime unas pavadas del estribillo nada más. Y sobre todo porque Cabrera es un tipo con mucho más vuelo imaginativo. Yo soy bastante más racional, a tierra, en esa época sobre todo era más chiquilina también. Y a Jaime le encantó, le gustó mucho. Y yo creo que el enorme vuelo que ha tenido detrás del mío hasta ahora, ¿no? Que ya superé el odio un poco que le tuve durante un tiempo. Porque no la cantaste, no integraba tu repertorio. No, tuve años sin cantarla. Ahora ya está. Pero no por lo que dice, sino por la magnitud hecho, que tenía. Por la magnitud, porque borra todo lo demás, ¿entendés? La gente se mata de risa porque yo en los espectáculos digo, me encanta que filmen, me encanta que saquen fotos, que suban a las redes, todo, pero por favor podrían filmar algo más que no sea Detrás del Miedo, porque después en los reels míos solo aparecen pedacitos de Detrás del Miedo, y la gente va a pensar que es lo único que yo canto en los espectáculos. La gente se mata de risa porque es así. Yo creo que lo que te decía, que para mí un poco el gran valor que tiene esa canción es que es una letra de amor simple pero muy poética, que tiene una música muy linda y con mucha recordación, digamos, pero además tiene un arreglo imponente de Jaime. Todo lo que Jaime puso en ese arreglo es lo que para mí la hizo detonar, ¿no? El bombo legüero, los coros masculinos, son todas cosas como que no eran muy comunes en esa época. Si bien yo venía de Rumbo, ¿no? De mucha cosa de que era que yo cantaba. Donde ese universo estaba. Existía y Jaime lo vio. Y la instrumentación también. Claro, lo vio, lo apreció, lo valoró, pero le dio un nivel de modernidad que hace que esa canción, teniendo 35 años como tiene, siga sosteniéndose. No cualquier versión que yo vaya cantando y la graben en vivo
o la que hicimos solo con Cabrera, que tal, es divina, les encanta y todo. No, de esa tristeza que tiene 35 años. Tiene un nivel de vigencia, el arreglo también, que para mí la hace, que atraviesa el tiempo, ¿no? Tiene más años. ¿Sí? Tiene 42. La gran flauta. Y estaba pensando, fue un disco que no celebraste, que no homenajeaste. Has celebrado los 40 años de carrera, sí. Has reparado en el aniversario de algún otro trabajo discográfico, pero ese, en el 2024, lo dejaste pasar. Bueno, sería el 2025, porque en realidad salió en el 85. Yo qué sé, no me gustan mucho las efemérides. A mí me parece que son como pretextos que los artistas ponemos para tocar y cantar, que es lo que nos gusta en realidad. De hecho, fíjate que en el 24 hicieron 30 años de Locas Pasiones y tampoco no lo pude casar a Hugo para hacer algo que para mí justificaba más, porque fue un espectáculo súper importante en mi carrera, porque me dio una parcería con Hugo que ahora está dando sus frutos, porque vamos a grabar un disco de aquí a un mes, todo con temas compuestos por los dos. Qué lindo. En todos estos años. Por eso me hablabas que estaban revisando aquella composición. Sí, estamos viendo cuáles son los temas que entran y cuáles no. Entran todos. ¿De perfil tanguero? Tenemos nuestra especialidad es la milonga, ya lo tenemos completamente asumido. Yo hago unas letras muy milongueras, ¿no? En cuartetas, me encanta, me gusta, me permiten una narrativa literaria que me gusta mucho desarrollar, y Hugo es el uno en eso, ¿no? Pero también hay algunas otras cosas, sobre todo que salen de sus músicas a las que yo les he puesto letra, y vamos a grabar además las primeras coautorías que tuvimos, que estuvieron grabadas por mí en discos míos, como Interior o como Pasajeros Permanentes, o yo que sé, que nunca grabamos juntos, porque el disco va a ser a piano y voz, solito los dos. ¿Vos tenés guitarra en tu casa? Tengo. ¿Componés desde la guitarra? Nunca te vi tocando en escena guitarra. En la época de Esencia tocaba, cuando era el espectáculo solo con Jorge. Pero después me volvió a pasar un poco lo mismo que me pasó en Rumbo, que yo sentía que yo al principio tocaba bastante bien, te voy a decir. No sabía nada de música, pero tenía un buen toque, tenía buena digitación, yo qué sé. Pero después los otros que tocaban en Rumbo tocaban Carlitos. Bueno, eran todos dedicados. Gustavo, ¿no? Todos, claro. Todos, o sea, eran todos muy buenos guitarristas, ¿viste? Hasta Ubal, que sigue siendo medio chancho con su pulgar y qué sé yo, eran muy buenos. Sí, una rasgada muy murguera, ¿no? Y entonces yo, ¿para qué? Prefiero dedicar. La verdad que me alegro, porque me parece que la gente que toca un instrumento y canta, hay una de las dos cosas que la descuida un poco más. O no canta tan bien o no toca tan bien. Y yo no quería cantar. Yo lo que quería hacer era cantar. Y después, con los siguientes grupos, con Jorge Nocetti, ¿qué te voy a decir? Es uno de los mejores guitarristas que ha tocado conmigo. El Chapa, yo qué sé, yo tengo un grupo ahora que es increíble lo que tocan. Yo creo que voy a andar ensuciando la sonoridad del espectáculo, tratando de... Entonces yo, últimamente, compongo muy poco con la guitarra. Compongo... ¿Y quiénes son los que te interpretan, no? Pienso en Rada, ¿no? Y Ricardo Nolé le ha interpretado, Julio Frade le ha interpretado, Gustavo Montemurro, Andrés Arnicho. ¿Quiénes son tus intérpretes de la composición? Que los que reciben el boñato y lo traducen. Y Nocetti es uno. En diferentes etapas han sido, ¿no? Nocetti, Andrés Bedó también, el Chapa ahora. O sea, de hecho, los temas que yo grabé míos en este disco de La Mariposa son temas que estaban tirados literalmente en una carpetita digital, que el Chapa insistió en, quería, está todo bien, divino que hagamos canciones de otras, pero ¿y las tuyas? No tengo, yo ya hace mucho que no compongo. Dale, Canura, alguna cosa te debes tener, no seas mal. Bueno, te voy a dar, pero no seas crítico, no seas malo conmigo, no me critiques mucho. Y le pasé y le encantaron las tres, ¿viste? ¿Estás seguro? Yo a mí El Ángel, por ejemplo... Son muy lindas las tres. El Ángel me parecía que era un tema, yo qué sé, como que no tenía ni... no sé. Y tanto El Ángel como Runaway
se complementaron con la idea del texto final, ¿no? La mariposa monarca y la carta, que es un recurso que me gusta mucho haberlo descubierto en el disco Cantorcita, que lo usé bastante, me animé, nunca me había animado antes a poner palabra hablada en mis discos, y a mí me gusta mucho. Yo lo desarrollo también en el programa de radio que tengo, también me encanta. Y hace muchos años grabaste un disco de poemas, me acuerdo, de Neruda. No, fue un disco colectivo de sí, mucha gente, y yo fui junto con Alejandro Sanz, señores, los dos únicos que dijimos el texto, que no lo musicalizaron. No, solo. Sí, me acuerdo que estaba desde el Darno, Miguel Bosé, los Aterciopelados. De todo, ahí Carbone, ¿no? Carbone. Los Cadillacs. En Chile. Metiendo en el mismo paquete gente de todos lados, y a nosotros los uruguayos, que éramos los más desconocidos del planeta, ¿no? Esa fue toda tu etapa Warner, ¿no? Que arranca con Pasajeros Permanentes y va hasta ese disco, capaz. No recuerdo si ese no estuvo en el medio de Mujeres como yo, de Pasajeros Permanentes y Mujeres como yo. Creo que sí. Creo que sí, que estuvo en el medio. ¿Y cómo fue tu experiencia con un sello internacional así? Fue bárbara, o sea... Vamos, o sea, era un sello internacional, pero estaba dirigido por Alfonso Carbone, que es el uruguayo más uruguayo, que aunque haga 30 años que vive en Chile, él es muy uruguayo para todo, y tenía un equipo a nivel sello internacional, o sea, jefe de prensa, el de las radios, el marketing, o sea, todos, ¿no? Y cuando yo viajé a grabar ese disco, él puso al servicio de mi proyecto y todo a la misma cantidad de gente que para un disco de Los Tres o para un disco de Madonna que venía del exterior, lo que fuere, ¿viste? Y entonces yo no hice otra cosa que aprovechar y ponerme muy a favor, dejarme fluir y tratar de hacer una cantidad de cosas que yo no sabía hacer, ¿no? Todo el tema de la prensa, una prensa tan distinta a la nuestra, ¿no? Completamente distinta, mucho más volcada al espectáculo, al show, digamos. Y fue muy genial además porque el que tenía de jefe de prensa ahí, que loco muy macanudo, cuando grabamos el disco, él, como muchas veces pasa, le hizo escuchar el disco a su mujer, que nada que ver con la música, ¿no? Una señora que no sé qué haría, que se dedicaba, era empleada en algún lado, yo qué sé. Y entonces la tipa escuchó el disco, le encantó y le dijo: este va a ser el éxito, y este van a ser los éxitos. Uno era el de Dylan y el otro era El Sur de tu Corazón. Y dicho y hecho, y fue así. Y todo fue con mucho temor, sobre todo no por el de Dylan, que era un temazo, sino por el Al Sur de tu Corazón, porque era un blues, y en Chile, en esa época por lo menos, no se estilaba, no era un género escuchado y cultivado, ¿viste? Hasta el día de hoy lo escuchan y me reconocen por esa canción en Chile. ¿Todavía la cantás, esa parte del repertorio? Hasta ahora la cantaba, y en los últimos días lo convencí, no tuve que convencerlo mucho al Chapa, decirle: hay canciones que las tengo que dejar de hacer, ya está. Ya las hice muchos años. Porque en esta agrupación tendría como una resonancia. Sí, incluso. Funciona bárbaro, sobre todo con un arreglo nuevo que estamos haciendo, que es un arreglo del Chapa. Pero yo me aburrí de hacerla, no me refleja, no me representa. Ya no tengo la voz que tenía, ni que hablar, Ya no hacemos el arreglo en la misma... El arreglo es completamente distinto al original. Uh-huh. Sobre todo, ya lleva 3 arreglos, porque Andrés Bedó había hecho otro. Claro, venís ajustando en base a los cambios. No ajustando. Arreglos diferentes que justifiquen el cambio de la tonalidad, porque a mí no hay nada que me parezca más horrible que bajar 1 o 2 tonos y seguir haciendo el mismo arreglo. Me parece espantoso. Sí. Me parece como no querer reconocer que el tiempo pasa y que todo se modifica. Yo soy la primera en reconocer mi voz hoy en día. No tiene nada que ver con esa Laura que cantó Al Sur de tu Corazón en los 90, ¿me entendés? Y no quiero ser tampoco aquella Laura. Yo quiero ser esta. Uh-huh. Aprendí una cantidad de cosas, descubrí cosas en mi voz
que de otra manera no las hubiera descubierto. Me encantan los graves que tengo ahora, por ejemplo, mucho más que los agudos. No quiero dejar pasar revisar parte de tu historia, porque también vos has estado revisando la nueva mirada de nuevas compositoras, de nuevas voces femeninas de la escena local, pero quiero ir un poco más atrás en el tiempo porque es un proyecto pionero, aquel de Las Tres. Quiero saber cómo te sentiste con aquella conformación, qué significó para vos, por qué no volvieron a vincularse posteriormente artísticamente. Sé que tuvieron un retorno en el marco de Villa Azul, que se encontraron nuevamente para grabar una piecita allí, pero darle una dimensión a Las Tres. Bueno, Las Tres fue una experiencia increíble. Fue el momento artístico de mi vida que me permitió, gracias a Estela y gracias a Jaime, que Jaime era un poco nuestro padrino, digamos, poder colocarme en el medio como solista, armando una banda que me acompañara y empezando sin saber muy bien cómo, a moverme, a ver cómo se hacía para tocar aquí y allá y cuánto había que cobrar y hay que tener sonidista o podemos ir con el sonidista. O sea, toda esa cosa. Todo el universo artístico. Todo que lo tenés que ir aprendiendo de alguna manera. Yo lo fui aprendiendo, por suerte, muy cercana a Jaime y a Estela, que Estela es una tipa, toda la vida fue una tipa súper organizada, ordenada, más de ser lo que la gente ve, ¿no? Lo talentosa como compositora que es una tipa súper organizada, disciplinada, sabe lo que hay que hacer. Y fue representante mía en los primeros tiempos, ¿no? Y de lo primero de Las Tres era muy divertido porque nosotras en realidad lo que queríamos era juntarnos a tomar té y hablar y capaz que cantar alguna cosa. Ese era como nuestro objetivo primero, con Estela y con Mariana, ¿no? A mí me encantaba lo que hacían ellas. Yo no hacía nada en esa época todavía. Y ellas venían de travesía, escuchame. O sea, para mí era todo un aprendizaje hermoso ver ese grupo tan pionero de mujeres tocando solas, ¿viste? Y bueno, y de repente un día empezamos a pensar, y bueno, y si hacemos un espectáculo, nuestra intención era tocar un fin de semana en la barraca. Con eso ya, un fin de semana, un día, la barraca. Ensayar lo que hiciera falta, 7 meses, igual si hacía falta. Anunciar un concierto y cantar. Cantar, un lugar que cabían, yo qué sé, 50, 100 personas, no sé, y ya está, ya éramos felices con eso. Y entonces trabajamos mucho, elegimos mucho repertorio, porque además Estela y Mariana eran compositoras, pero yo no. Entonces yo fui incorporando algunas cosas de repertorio que me gustaba, me interesaba, pero también sobre todo a cantar cosas de Estela, sobre todo, ¿viste? Porque me sentía como muy afín con el repertorio de ella, y a meterme, por supuesto, Las Tres nos metíamos en las canciones de las otras, ¿no? Armamos una banda tremenda ahí que nos acompañó y bueno, resultó que ese proyecto nuestro de tocar una vez en la barraca se convirtió en un exitazo de tocar por lo menos 2 veces en la semana en la barraca, seguido durante un año, hacer un teatro galpón lleno, grabar un disco que fue enseguida disco de oro, qué sé yo. Yo creo que fue un momento muy oportuno, que se necesitaba una cosa así en ese momento. Nosotros no lo hicimos por eso. Yo creo que ninguna de las tres tuvo ningún objetivo más que hacer la música que componías o que querías cantar, ¿no? Y ese madrinazgo que vos sentiste que tuvieron contigo, por ejemplo, es el que vos intentás mantener con otros proyectos de voces más jóvenes, ¿no? Últimamente has estado manteniendo colaboraciones también con Florencia Núñez, con Alfonsina, por ejemplo, grabando en duetos. ¿Es lo mismo que querés de alguna manera también replicar? No sé, lo hago porque me divierte. Sobre todo eso. No me quiero erigir en ningún lugar que yo siento que en los últimos tiempos como que me están llevando hacia ese lugar de referente. Yo siento que es como cuando te dan un premio a la trayectoria, siento que ya está, que te están diciendo, bueno, ya está, ¿no? A mí ya me dieron el graffiti a la trayectoria, ya está, ¿no?
Detesto, es el premio que más odio en mi vida. No me interesa, o sea, ¿cuál es la trayectoria? Mi trayectoria va a terminar el día que me muera. Ese día termina mi trayectoria. O sea, antes, ¿qué trayectoria? La tercera parte, la cuarta parte, la décima parte. Y esta cosa que me está como viniendo en los últimos tiempos, que todo el mundo me lo dicen cuando los veo, me lo dicen cuando en las redes, qué sé yo, que vos sos una referente. ¿Qué quiere decir que soy una referente? Yo canto, a mí me gusta cantar, soy cantante. He trabajado mucho para ser la cantante que soy, para ser la productora que soy. Pero todo lo he hecho con muchas ganas, nadie me obligó, o sea, yo nunca tuve un objetivo de ser punta de lanza ni referente de nada, nunca fue mi objetivo ese. Si lo soy, si algo de lo que yo hago o de lo que he hecho les sirve a alguna de las mujeres que vienen después que yo, bueno, bienvenida sea, ¿no? Me encanta que eso pase, pero nunca fue mi objetivo ese. Entonces los encuentros que se producen, por ejemplo, con Florencia se produjo porque primero fuimos amigas, primero fue mi alumna, fue a tomar clases conmigo. Antes habíamos estado charlando mucho, nos veíamos un poco, qué sé yo. Después nos hicimos amigas a pesar de la diferencia de edad. Y entonces cantar con ella un tema que compone para mí, además lo compuso como inspirada en mí, para regalármelo, ¿cómo no lo iba a hacer, no? Y Alfonsina, lo que pasó fue que Alfonsina fue una de las entrevistadas en el proyecto de las mujeres compositoras. Y Casas Unidas era uno de los temas que yo había seleccionado entre esos 15 temas que seleccioné. ¿Lo podrías haber cantado vos antes que lo cantara ella contigo? Sí, claro. Lo que pasa es que no, en el momento que tuve que elegir los temas que iban en el disco, bueno, que no podía ponerlos todos, hubo que elegir, y me alegra profundamente no haber elegido Casas Unidas, porque creo que esta versión con este arreglo de Alfonsina es espectacular. Creo que hicimos un muy buen trabajo, me parece. Una carretera en la oscuridad hasta la frontera. ¿Cuánto faltará? Suena Runaway, suena la canción que abre de alguna manera este trabajo discográfico que te ha traído tanta alegría, ¿no? Sí. No solo retomar composiciones propias, sino abrazar un montón de composiciones de otras mujeres de la escena musical local, sino volver a conformar una banda que te acompaña, una banda además de mucha sangre joven, de mucha sangre nueva, que es muy lindo además, porque te permite ponerte también en un lugar nuevo para ti también, ¿no? Sí. Retomar una beta rockera que ya has tenido a lo largo de distintos momentos de la carrera, en un trabajo conceptualmente muy lindo. Además, esta canción que tiene un vuelo propio en este dueto que planteas con Lisandro Aristimuño. ¿Cómo llegaste a Lisandro? Fue genial todo, mira, la verdad que yo soy muy achicada, a mí me parece que nadie me conoce, o sea, esta cosa maravillosa que tiene Uruguay, que vos vas caminando por Montevideo y si vas en una actitud normal así, nadie percibe que sos vos, y si perciben que sos vos, respetan, te dejan pasar de largo, qué sé yo. Y entonces eso te lleva a tener una sensación de que nadie te conoce, que no sos nadie. Por un lado no querés que te paren, por otro lado si no te para nadie decís, opa, ¿qué pasa? No me conoce nadie, no me reconoce, pero no me importa, al contrario, prefiero un poco eso, ¿no? Y entonces con Argentina ni que hablar, siempre mi sensación ha sido que la placenta que hay alrededor de Uruguay no ha logrado romperse para que nazcamos, y nadie nos conoce del otro lado, ¿no? A mí por lo menos. Y fue increíble porque que ya estábamos muy cerca de empezar a grabar, nosotros teníamos un productor allá en Argentina que fue genial, y que fue muy abierto con nosotros, ¿viste? Y empecé como lentamente a pensar, el primer tema que pensé fue el de Carmencita Pi, Puntos Cardinales, que a mí me sonaba mollo, así me sonaba en la oreja todo el tiempo. El mollo cantante. Cantante, claro, cantando ahí en esa voz que tiene media como andina, como de Mercedes, es como el masculino de Mercedes Sosa, una cosa así.
Y entonces le escribí cual groupie por Instagram, por adentro, porque no yo con Natalia somos amigas de Instagram, nos hablamos, nos conversamos por adentro, todo, pero con él no. Entonces le escribí, le dije, hola Ricardo, soy Laura, que no sé qué, no sé cuánto, que no estoy en esto, me encantaría proponerte para que cantes conmigo una canción en mi próximo disco, si te parece bien, te la mando para que la escuches. Claro, ¿cómo no? Se la mandé, le encantó. Me dijo que sí, fue súper profesional, todo. Y después Lisandro, ya envalentonada con eso, dije, a mí, ¿saben que me parece que Runaway deberíamos ser 2 personas cantando? Un hombre y una mujer, porque en realidad la historia que va contando la canción es de 2 personas, ¿no? Uno es el que se va, el otro es el que se queda, y después el coro griego, digamos, que son todos los demás, ¿no? Los que quedamos acá debíamos haber estado, debíamos haber actuado. Los testigos de todo eso, yo debería haber estado, ¿no? Me parece que tendría que ser un hombre. ¿Quién les parece que puede ser? Y los 2 a la vez, Ernesto y el Chapa, dijeron, Lisandro. Sí, Lisandro va a matar. Y además, por suerte, Lisandro tiene la voz aguda y encajó perfectamente conmigo. Y después con Nadia fue genial, porque antes de empezar a grabar ni nada, de repente veo un flyer de Ernesto Snager que iba a tocar con Nadia, que tienen un proyecto, ellos 2 juntos que cada tanto tocan. Y entonces le mandé un comentario a Ernesto, vos, qué pomada este espectáculo, qué ganas de verlo. Yo soy re fan de Nadia Larcher, que es flor de cantor. ¿Querés que cante en tu disco? Me dijo así. Por supuesto, le dije, déjame pensar en qué canción. Y dije, tiene que ser Tierra Adentro para que ella haga esas coplas que hace. Calza perfecto. No, es imponente. Ya tenía la canción elegida. ¿Cómo? ¿Vos ya la tenías dentro del repertorio? Estaba en el repertorio, sí, claro. Pero le iba a cantar yo solita. Cuando apareció esta posibilidad dije, No, son muy lindos los duetos porque son todos potenciadores. Ninguno es una complacencia de de esta última era. Detesto. Ni los espectáculos. Para mí los espectáculos, cuando invitas a alguien a cantar, es porque realmente tenés muchas ganas de compartir con ese artista y no porque vas a sumar públicos y va a venir más gente y a vender más entradas. No puedo conmigo. Soy la peor. Me quedé pensando hoy cuando me decías que renegás del título de leyenda, ¿no? Y estos homenajes que te vienen como anunciando que se acaba. Pero ¿son preferibles a un homenaje póstumo? ¿Son preferibles? No sé, ni me voy a enterar. No me importa nada, ¿no? Varios mensajes acá en el presente. Una grande Laura. Recuerdo como si fuera hoy en el circular verla ahí, pequeña y con una potencia en la voz que hacía vibrar el piso. Salud de Carlos Canaura, divina nota. Mariana Gerosa nos manda por acá. Laura es una gran cantante y compositora, pero por sobre todo una mujer coherente siempre. Gracias, Laura, por tu música. Bien. Saludos a la gran Laura. La gran versión de la última vez que vi a Richard. Ninguna versión es igual, ni siquiera la original. Son algunos de los mensajes que han llegado por acá. Laura tiene un espectáculo que de hecho es el espectáculo que de alguna manera estamos alimentando también con esta conversa, que es el próximo viernes 17 de julio en la Sociedad Urbana de Villa Dolores. Va a estar escoltada por Juan Pablo Chapital, por Santiago Montoro, por Nicolás Román y por Martín Ibarburu. Es un bandún, es un tremendo espectáculo. Y por el Mono Reyes, que viene de sonidista. Ahí va. Bueno, como si le faltara a alguien al team, el Mono Reyes. Es un espectáculo que estás realizando el 17 de julio en la Sociedad Urbana de Villa Dolores, pero que vas a estar de alguna manera itinerando en otros departamentos. Después el 24 estamos en Canelones, en el Politeama. Atento, Canelones, que también llegamos hasta allá. Sí, divino. ¿Cuándo es el Politeama? 24 de julio. 24 de julio. Atento, es una sala grande, hay que llenar también. Hay que llenarla, sí, hay que ayudar a llenarla. Y te estás centrando en este disco y algunas otras cosas más. Tengo intenciones de hacerlos ensayar 2 temas nuevos, inéditos, uno que compusimos con Jorge Nocetti y otro que espero poder terminarlo de componer con Martín Ibarburu, porque es voz y batería, pero necesitamos que el Chapa se meta y ayude y qué sé yo, pero son 2 temas que deseo fervientemente hacerlos en vivo, probarlos, ¿no? O sea, ¿querés cantarlo solo voz y batería? Sí. Qué lindo. Porque no es cantado exactamente, es una cosa medio como recitada, como no sé.
No sé cómo decirlo. Sí, recitaba, está perfecto. Sí, sí. Laura, ha sido un placer tenerte en esta conversa. Placer Seguiría mío. horas, pero Yo viene casi también. mañana. Abordamos una parte de tu carrera. Has hecho tanta cosa. Recién hablábamos de la película que dirigiste y tantas otras cosas. Y los talleres que das también vocales. Y la cantidad de músicos y músicas que pasan también por tu curaduría, ¿no? Y por tu guía también vocal. Ay, gracias, Dopico. Sos un hermano, un amigo de la vida. Yo felicito a toda la gente, a través tuyo, a toda la gente de la Diaria Radio, que los escucho. No solo los escucho, los veo en Instagram. Felicito a quien hace ese trabajo, el trabajo de seleccionar las mejores partes de las notas, subirlas. O sea, es un trabajo que lo estoy disfrutando como espectadora y como escucha. Así que gracias ¿Qué pasa a vos. si seleccionan un fragmentito de Detrás del Miedo? Y lo feliz de la vida. Son 3 minutos, como les digo ahora a los chiquilines. Cada vez que empieza acá, Martín va a tocar. Yo así como diciendo, 3 minutos. Ya Laura, está. es un placer. Igualmente.